Hoy en Corte 35 tenemos a Rumiko Okada, quien está con nosotros, es misionera en Japón, a pesar de que ella nació en este país. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Rumiko, yo sé que naciste en Sapporo, es Sí. una capital de una isla en Japón. Siempre empezamos este programa pidiéndole a nuestros invitados que nos platiquen sobre su infancia, sus papás, sus hermanos, cómo era este tiempo y qué recuerdan. Pues yo nací en una familia muy buena y yo tengo mis padres y mi hermano menor y crecí muy bien como una familia normal, pero pues yo sentí siempre algo faltaba en mi corazón, como faltaba un paz. Siempre yo estaba insegura, no quería lastimar a nadie, no quería que nadie me lastimara. Siempre estaba como preocupada o siempre estaba muy consciente de lo que la gente van a pensar de mí. Así era mi niñez y así crecía. Ok. Sí. ¿Cómo fue tu adolescencia? Pues entonces yo intenté hacerlo mejor para ganar como aceptación de la gente, aceptación de mis padres. Pues aunque ellos me amaban mucho, pero yo intenté hacerlo mejor, estudiaba mucho y me esforzaba a hacerlo mejor. Entonces yo era estudiante muy buena. Sí. En específico, ¿qué recuerdas de tu papá y de tu mamá? Mi papá era muy amable, jugaba mucho con nosotros y mi mamá era muy estricta, me exigía y eso realmente me ayudó en disciplinar a mi vida, pero era así, muy fuerte. Yo sé que estudiaste lingüística Sí, en Estados Unidos, en Ohio. sí. ¿Por qué te decides por esta carrera y cómo decides viajar a Estados Unidos también? Pues yo, después de graduar de universidad, yo me hice una maestra de prepa y yo enseñaba inglés en prepa por 3 años. Ok. Pero empecé a enseñar y trabajar como maestra, pero yo sentía que me faltaba aprender más de cómo enseñar inglés y también como mi habilidad de hablar inglés y entendimiento no era suficiente. Entonces yo quería estudiar más y había una oportunidad de recibir beca. Entonces yo agarré y yo recibí esta beca y yo decidí a dejar este trabajo a ir a los Estados Unidos para maestría Ok. de lingüística. Ok. Sí. Al llegar a Estados Unidos, ¿qué es lo que recuerdas más? ¿Qué es lo que te impacta del país? ¿Qué recuerdas de esa época? Cuando llegué a los Estados Unidos, yo sentí como que aunque yo era algo trabajando en haciendo todo en Japón, pero yo sentí que yo soy nadie aquí. Nadie me conoce y aún no podía llamar a alguien por teléfono porque no sabía nada de cómo vivir en los Estados Unidos. Y yo sentí muy débil y entonces empecé a recordar de mi vida y yo sentí que ya en ese momento el Espíritu Santo estaba trabajando en mi vida y yo sentí que yo soy pecadora. Yo necesito algo, yo necesito solución de mi vida. Así sentí. Ok. Sí, en ese momento cuando llegué a los Estados Unidos, justo había una como picnic de bienvenido a los estudiantes que llegaron de otros países, organizado por una organización cristiana. Ok. Luego empecé a ir. Ok. Sí, Y es ahí donde me platicabas que es donde conoces ya el plan de salvación, conoces sí. a Jesús. Platícanos quién es el que te compartió más en específico en esta época y cómo tú empiezas a sentir pues más este acercamiento con Jesús. Pues realmente antes de ir a los Estados Unidos ya tenía un como vacío en mi vida. Entonces empecé a hacer diferentes cosas. Una de las cosas era meditación y yoga. Entonces yo tenía esta experiencia. Entonces cuando llegué a los Estados Unidos empecé a orar a Dios desconocido. Empecé a orar y
Y justo yo tenía como compañera de lingüística una cristiana. Y otra amiga también estaba en dormitorio. Y estas amigas se hicieron amigas conmigo. Y muy buena gente. Me apoyaron, me amaron y estaban pendientes de mí. Entonces, y ellas estaban en congregación de alcance. Ya. Empecé a ir y empecé a ver sus vidas. ¿Por qué son así? Y empecé a escuchar de la Biblia. Y cada vez que escuché de versículos de la Biblia, como algo sonó en mi corazón. Es cierto, eso es cierto, eso es la verdad. Y escuchando alabanza cada semana era como oasis para mí, cada semana, cada viernes era este convivio. Entonces empecé a ir y después de 2 meses había siempre un grupo de pequeña estudio de Biblia en ese tiempo. Un líder me dijo, ¿quieres orar? Pues yo tenía ya deseo de conocer a Dios. Si es la verdad, yo quería conocer. Entonces dije que sí. Ok, entonces tú oras después de yo. Ella me guió a orar, a recibir Cristo en mi corazón. Okay. No sabía que se trata eso, pero yo oré con mi corazón. No entendía mucho, pero cuando oré esta oración, empecé a llorar. No sabía qué estaba pasando. Lloré. Y todo el mundo como me abrazaban y decían felicidades, eres hija de Dios y eso. Pero yo sabía que Dios que me creó estaba ya esperando y siempre estaba atrás. Y yo sentí que como yo volteé a encontrarme con este Dios. Así yo nací de nuevo. 2 meses después de llegar a los Estados Unidos. Eso es encuentro con Cristo. ¿Cómo fueron ya después tus siguientes semanas ya como cristiana? ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Tuviste alguna lucha? Cuando yo después de recibir Cristo, todo cambió. Mi perspectiva y de vida y todo empezó a cambiar. Entonces yo pasé un poco tiempo de confusión, porque yo tenía mi visión, mi vida, realizar mis sueños y todo. Pero cuando recibí Cristo, algo como cambió. Y yo sentí un paz y como aceptación de Dios que me ama a pesar de todo. Y mi carga de un peso de pecados que traía en mi vida, culpabilidad y todo, fue quitado. Entonces mi corazón se hizo un ligero y empecé a vivir así. Entonces no pude contener este gozo. Entonces empecé a decir a mis amigos japoneses y cualquier personas que encontré, compartía de lo que experimentaba, un poquito que experimentaba. Y poco a poco mis amigos japoneses también iban conmigo a esta reunión. Me comentabas que en un porcentaje se convirtieron en el 10% Sí. de la gente o de la comunidad japonesa que tú conocías, ¿no? Sí, como que 2 años, primeros 2 años estaba bien creciendo y recibiendo enseñanza, pero cada verano yo regresaba a Japón, pero ahí no hay ningún cristiano que conocía. Entonces poco a poco mi fe en mi corazón, en mi mente empecé a un poco dudar. Pues Jesús es realmente el Salvador para mi vida, pero no sé, no estoy segura que si Él es el Salvador de los japoneses. En ese momento yo tenía un poco de lucha en mi mente. Empecé a buscar a Dios. Si eres realmente el Salvador de todo, entonces dame convicción. Y en ese tercer año yo regresé a Japón. Me encontré con Rodolfo Garza, que todos conocen, ¿no? Y él estaba de visita y espiando a la tierra de Japón para ver dónde iban a ministrar como misioneros. Y yo estaba de visita y me pidieron, porque no había traductor para él en este seminario. Entonces me pidieron para traducir por él. El tema era guerra espiritual. Y yo no sabía nada de entonces. Entonces yo estaba
como sorprendida, echando fuera demonio y llenando con poder de Espíritu Santo y todo eso, hablando en lengua y cosas así. No sabía nada de entonces. Yo interrumpía a su plática. ¿De veras? Y total, en tiempo de receso yo pregunté a Rodolfo, yo tengo pregunta, ¿qué es bautismo de Espíritu Santo? ¿De veras? Ven aquí. Entonces, no me explicaba mucho, en como unos minutos, y ya oraron por mí. Pero no entendía mucho, pero yo me llené con Espíritu Santo en ese momento y total, como convicción de que Cristo es el Salvador, vino a mi corazón. Y en esa convicción yo regresé al último año en los Estados Unidos. Empecé a predicar como nunca antes, con una pasión. Y yo juntaba con unos pocos cristianos que había. Empezamos como alcance a los japoneses. Había como 100 japoneses en total en este campus. Pero después de predicación, alcance y todo, más de 10 recibieron Cristo. Y comunidad de japonés fue amenazado. No nos querían, perseguían a nosotros cristianos. No vayan con Rumiko y todo así. Pero había un avivamiento. Y gloria a Dios por este avivamiento y muchos recibieron Cristo. Rumiko, ahí es también, en esta época conoces una persona importante para ti, que actualmente es tu esposo. Sí. ¿Cómo te llamó la atención? ¿Cómo era él? ¿Qué recuerdas de él en ese tiempo? Pues mi esposo Yoshihiro, en mi tiempo de tercer año en los Estados Unidos, él estaba visitando a sus amigos en Ohio University y ya estábamos llena de pasión para predicar y él llegó a visitar sus amigos. Entonces, con mis amigos, vamos a predicar y evangelizar a él. Entonces, él vino a nuestro departamento y compartí de mi testimonio. Y él estaba muy como amable, escuchando a mi testimonio, pero como que ok, algo así. Pero así empezó, sí. Él dijo que yo soy la primera persona de hablar sobre Cristo. Okay. Sí. Ahí nos hicimos amigos. Él regresó a Japón y yo me quedé por un año más, pero después nos hicimos amigos y compartimos y todo. Y después regresé a Japón, en Sapporo. Él vive en Osaka, pero Dios le guió para mudarse a Sapporo con algo especial. Y entonces ahí nos hicimos más amigos, juntos bajo de cobertura de Rodolfo y Adriana. Recibimos juntos discipulado, servíamos juntos y en un tiempo más Dios nos juntó. Rumiko, ya era tiempo de regresar a Estados Unidos, de regresar a Japón, a tu tierra. Y bueno, me platicaste que tus papás, cuando regresaste, que sabían que ya eras cristiana, pues dijeron, está bien, pero después hubo algún tipo de, oye, es que es mucho tiempo dedicándole a esta parte. ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo recibí entrenamiento y como yo recibí como maestría en lingüística en los Estados Unidos. Entonces mis papás esperaban que yo me hiciera como maestra de universidad, cosas así, ¿no? ¿La ejercieras? Sí, pero no, Dios me guió a como juntarme con Rodolfo y Adriana cuando vinieron a Japón. Empecé a traducir por ellos, empecé a ir a reunión, empecé a servir y todo eso. Al principio no fue mucho problema, pero después que ellos me vieron así, empezaron a decir, ¿qué estás haciendo? Es desperdicio de tiempo, ¿para qué fuiste a los Estados Unidos y todo? Me perseguían y fue un tiempo un poco difícil, pero yo seguía con Dios y porque como soy hija de mis papás, ¿no? Con humildad, no dije como cosas malas contra ellos, pero empecé como seguía caminando con Dios, orando por ellos, pero después
de un tiempo cuando me casé, especialmente formando matrimonio y familia. Mis papás nos vieron cómo vivimos y cómo nos tratamos, cómo criamos hijos. Ellos empezaron a respetarnos mucho y ahora nos apoyan nuestro ministerio, cuidando a nuestras hijas cuando viajamos y cosas así, y nos aman, nos respetan mucho. Y todavía no son cristianos, pero está acercando más y más. Antes de hablar ya acerca del ministerio y el trabajo en Japón, Sí. platícame, me gustaría que nos platicaras sobre tus 3 hijas. ¿Cómo son? ¿Sus nombres? Bueno, nuestras hijas, 3 hijas, Sami, 17, Lina, 12 y Memu, 4 años. Y Sami ya tiene 17 años. Y cuando recibimos este entrenamiento de hispana, hace 16 años, Sami tenía 1 año y medio. Sami vino con nosotros. Entonces, el primer idioma que empezó a hablar era español. Y entonces, después de regresar a Japón, seguíamos enseñando español y también inglés a todas hijas. Entonces, Sami ya aprendía bien español y estamos homeschooling. Entonces, ya con 16 años terminó carrera de prepa. Y después la enviamos a este Epicentro, Instituto Bíblico, bajo Amistad de Monterrey con Rodolfo, y estudió un año. Y en este abril regresó a Japón. Y ahora está sirviendo al Señor en la congregación, alabanza, ministerio de niños y de todo. Y está echándole ganas en Japón. Y Lina, 12 años, está estudiando y también hablando 2 idiomas más. Y en unos años quiere venir a Epicentro. Okay. Y Memo la adoptamos. Nosotros recibimos una visión de recibir un hijo de adopción. Entonces, Dios nos consiguió este deseo y ella vino a nuestra casa cuando tenía 10 días. Y la recibimos y está muy contenta, creciendo, muy feliz, aprendiendo también inglés y español también. Y algún día también ella va a venir a México para preparar con palabra de Dios y espiritualmente. Okay. Sí, sí. Rumiko, yo sé que Japón a veces para tal vez Occidente, México, es catalogada o lo recordamos mucho por los samuráis, su historia, también la parte de que son un pueblo que le gusta mucho los jardines, son muy estrictos, la parte de los tés por las tardes. Y bueno, hay algunos sucesos que pasaron recientemente, que es la parte de un terremoto que causó muchos problemas y mucho sufrimiento. De ahí se descargó el tsunami, y también en Fukushima fue la parte de este reactor nuclear que causó mucha radiación. A raíz de estos problemas y otras tal vez accidentes que pudieron pasar, ¿cómo es el pueblo japonés actualmente y cómo ellos tratan y cómo acogen cuando uno le quiere predicar sobre Jesús? Pues después de esta situación muy difícil, especialmente este área de terremoto, afectados, mucha gente murieron y todavía hay mucha gente que están sufriendo. Y varios misioneros y varios cristianos están ministrando a estas personas y para consolarlos y para traer comida y para ser amigos y para predicar evangelio. Y más gente que escuchan evangelio están respondiendo porque saben que como que la vida no es vacío, necesita propósito de Dios y están desesperados. Y cuando escuchan y cuando vean amor de Cristo, están abriendo sus corazones y más gente responde. Rumiko, me platicabas que no solamente es la parte a veces en Occidente, es como repartir algunos folletos, pero bueno, aquí en México es la parte cristiana a pesar de ser católicos, pero en esta parte del mundo es muy diferente, ¿no? La concepción. Me comentabas que la parte de ustedes no solamente quedarse dentro de la iglesia,
sino a través de su comportamiento, de su testimonio, es donde ganan la confianza, y a través de esa confianza encuentran un pequeño espacio para predicarles, para pues comentarles de Jesús. Platícame y platícanos cómo es esta parte que ustedes hacen. Sí, porque 99% de la población no son cristianos y mucha gente rechaza cualquier religión, como tienen como Una restricción. Resentimiento. O, ay, no quiero escuchar nada de eso. Entonces, es difícil para traer a la gente a la iglesia. Y cuando evangelizamos en calle, a veces la gente responde y recibe en Cristo. Pero para esa gente, ir a la iglesia es un paso muy grande y no es fácil. Entonces, nosotros con pastores animamos a la gente. No se queden en la iglesia, no intentan atraer a la gente a la iglesia, sino lleva a la iglesia afuera. No tienen que poner que yo soy cristiano, no tienen que decir inmediatamente recibe Cristo, sino a través de tu vida. Tu vida es evangelio. Cómo amar a la gente, cómo vivir, y qué creen, y cómo perdonar, y no, principios y valores del reino de Dios. Si vivimos afuera de la iglesia con estos valores, la gente van a ver, tarde o temprano, son diferentes. ¿Sí, no? Sí. Como padres, cómo tratan nuestros hijos, cómo nos amamos como pareja, cómo tratan a vecinos, cómo ayudan, ¿no? Entonces la gente van a vernos con un respeto y poco a poco agarramos confianza. Y entonces gente realmente recibe a través de esa relación personal con nosotros. Y una vez que agarramos confianza, ellos van a escuchar lo que vamos a decir. Entonces, primero, antes de predicar, animamos a todos los miembros, vamos a vivir evangelio, vamos a mostrar, no imponer, sino exponemos nuestras vidas, cómo vivimos, como Cristo vive. Es un reto, ¿no? Sí. Porque no somos perfectos, pero vale la pena, porque la gente van a vernos y la gente desea. Ok, ayúdame. ¿Cómo trata a tu hijo? ¿Por qué te obedece? Porque mi hijo no obedece. Pues, ok, nosotros hacemos conforme al principio de la Biblia. Y entonces la gente dice, hey, ok, enséñame. Quiero hacer lo mismo. Así, poco a poco, están acercando a Cristo. Y algunos así recibieron Cristo. En esta estrategia de salir a las calles y demostrar el testimonio, tienes algunos círculos importantes, que es, me decías que dabas clases de inglés y también clases privadas de español. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Cómo es este trabajo con los niños? A veces, ¿cómo les compartes, o las personas a las que enseñas sobre Jesús? Pues tenemos clase de niños, alcance de niños cada semana. Es como alcance, se llama Super Kids Club, cada lunes. Y tenemos un misionero de México, Beto Motomochi, nos está apoyando también. Y enseñamos, cada semana recibimos como casi 20 niños con sus mamás. Y enseñamos inglés, cantamos alabanza en inglés con danza y movimiento. Y cada semana enseñamos historia de la Biblia. Y oramos por los niños. Y después tenemos un tiempo de juegos o como manualidad con los niños. Y aparte, mamás también, tenemos un tiempo de tomar té, y un staff de nuestra iglesia da un poquito de mensaje, cómo criar los hijos, conforme al principio de la Biblia. Y muchas mamás piden consejo antes de recibir Cristo, ¿no? Todavía no han recibido Cristo, pero muchas ya son como discípulas de este staff líder, piden consejo y obedecen a este consejo. Y eso funciona. Y así, poco a poco, están abriendo el corazón. Y algunos ya recibieron Cristo, así. Y los niños también están muy contentos. Si quieren venir a Super Kids Club, hacemos alcance como fiesta de Navidad con piñata. Adoptamos de México. Le encantan los niños.
Y los niños les encanta estar en Super Kids Club. Hay presencia de Dios y amor de Dios. Y cada vez enseñanza de la Biblia. Así alcanzamos. Ok. Sí. Pues Rumiko, te doy gracias porque nos hayas compartido tu experiencia de vida. No sé si quieras agregar algo sobre tu trabajo misionero en Japón. Pues yo quisiera darles gracias a todos los que están orando para Japón y obra de Japón y salvación y avivamiento de Japón. Y yo quiero animarles que Dios está haciendo algo y Dios seguramente va a traer gran cosecha. Y tenemos mucha expectación de lo que Dios va a hacer. Así es que los que están orando para nosotros son parte de Obra de Japón. Y muchas gracias y que Dios les bendiga y que sigan orando para nosotros. Rumiko, Gracias. muchas gracias. Gracias. Expande.